Devocional 7 de marzo. Mateo 14, 22 al 33. Tu reacción. El relato de Mateo destacó la urgencia con la que Jesús despidió a la multitud y la prisa con que envió a sus discípulos a la barca para cruzar el mar. No es fácil ver en la barca de los discípulos de Jesús sacudida por las olas y desbordada por el fuerte viento en contra. Ellos debían aprender a enfrentarse a las dificultades unidos y fortalecidos por la fe en Jesús quien los envió. Por otra parte, estar en el monte señala que este es un momento importante para Jesús. Mateo nos dice que estaba apartado y solo, enfatizando la naturaleza solitaria de su oración. El contraste es grande. Jesús en paz junto a Dios orando en lo alto de la montaña y los discípulos medio perdidos abajo en el mar revuelto. Qué imagen apropiada de nuestro propio tiempo. Nuestro Señor ha ido al Padre y está sentado a su derecha. Hoy en día nosotros nos encontramos aquí, en un mar agitado por la tempestad y en el lugar del peligro. La travesía para el otro lado del lago simboliza también la difícil travesía que a veces debe usted hacer para salir del mundo cerrado de la observancia de la ley, para la nueva manera de observar la ley del amor, salir del aislamiento de la intolerancia para el mundo abierto de la acogida y de la gratitud. También nosotros hoy estamos en una travesía difícil para un nuevo tiempo y una nueva manera de ser iglesia. Travesía difícil, pero necesaria. Y los discípulos han ido de un gran día con la alimentación de los 5,000 directamente a la barca en medio de la tormenta. No solamente habían estado despiertos por muchas horas, sino que también es un trabajo desgastante mantener una pequeña barca a flote y en curso en el mar y en medio de una tormenta. Además nos sugiere que estaba bastante oscuro porque están entre las 3 y 6 de la mañana, lo cual debió haber causado un ambiente de mayor temor, ya que nos dice que durante toda la noche los discípulos estuvieron luchando contra la tormenta y a esa hora ya estaban cansados, exhaustos, mojados, congelados, pero por sobre todo con miedo. Hay momentos en la vida en que el miedo nos asalta. No falta la buena voluntad, pero no basta. Somos como una barca que se enfrenta al viento contrario, la figura del cristiano actual, amenazado desde fuera por toda clase de fuerzas adversas y tentado desde dentro por el miedo y la mediocridad. ¿Cómo leer nosotros este relato desde una crisis en la que la humanidad parece hoy naufragar? Cuando las fuerzas desaparecían de los cansados brazos de los discípulos, Jesús se decidió a acudir a ellos. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Cuando las fuerzas parecen desaparecer y creemos que las olas contrarias de la adversidad nos arrastran, Jesús acude a nuestra ayuda para impedir que nos hundamos en las dificultades. Mantiene la promesa de que viene a los cristianos en medio de la tormenta, de que la tormenta no es la última palabra, que Cristo está presente con nosotros en medio de la tormenta y nos redime, nos salva de ella. Este es uno de nuestros problemas. Estamos viviendo la crisis del mundo contagiándonos uno a otro de desaliento, miedo y falta de fe. No somos capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde el interior de esta fuerte crisis. Nos sentimos más solos e indefensos que nunca. Jesús le dice las 3 palabras que necesitan escuchar. Ánimo, soy yo, no temáis. Solo Jesús les puede hablar así. A nosotros nos ofrece la misma seguridad en tiempos de enfermedad, muerte, persecución o cualquier otro problema. Nos prepara para los tiempos cuando las cosas están yendo mal o no van bien. La adversidad no es una señal del disgusto de Dios, ni la prosperidad lo es del favor de Dios. La riqueza no es igual al favor de Dios, ni la pobreza a su disgusto. La enfermedad no es una señal de una fe pobre o inadecuada, ni la salud de una gran fe. Paradójicamente, las tormentas de la vida pueden ser señal de bendición. Cuando las cosas van marchando mal, nuestros corazones están más receptivos a Jesús. Un corazón quebrantado frecuentemente es una puerta a través de la cual Cristo puede entrar. Él continúa viendo y viniendo a nosotros en medio de nuestros problemas, diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. En medio de todo esto solo queremos saber una cosa: Señor, ¿eres tú? Para ello nuestros sentidos no nos ayudan, sino que la fe debe entrar en operación y ayudarnos a oír la voz de Dios cuando nos diga:
ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Pero en los discípulos sus oídos solo oyen el estruendo de las olas y la fuerza del viento. Este es también nuestro error. Si no escuchamos la invitación de Jesús a poner en Él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos? Entusiasmo y flaqueza de Pedro. Lo primero que vemos en estos versículos es el carácter impulsivo de Pedro, lo cual lo hacía reaccionar sin pensar en las consecuencias. El discípulo le está diciendo al maestro qué hacer, si en verdad es el maestro y no un fantasma. Pedro siente un impulso interior y, sostenido por la llamada de Jesús, salta de la barca y se dirige hacia Jesús andando sobre las aguas. Cuando Dios nos ha llamado a hacer lo que Él quiere, es natural que queramos estar seguros de que ha sido Dios quien nos ha llamado. Para eso Dios mismo nos dirá que es Él el que nos está llamando. Me temo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con cosas pequeñas de parte de Dios. Pedro pidió a Dios algo tremendo. Si queremos que Dios haga algo y le hemos pedido que haga, debemos esperar que Él lo haga con su poder. Después de todo, ¿no fue eso lo que le pedimos? Así hemos de aprender hoy a caminar hacia Jesús en medio de las crisis, apoyándonos no en el poder, el prestigio y las seguridades del pasado, sino el deseo de encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y las incertidumbres de estos tiempos. Es hermoso ver la relación de confianza que existía entre Jesús y Pedro, ya que al verse rodeado por las olas y sentir los fuertes vientos tuvo miedo. Sus ojos se olvidan del hecho portentoso y al verse en peligro pierde esa comunión con Cristo en la fe, a tal forma que comenzó a hundirse, por lo que comenzó a gritar pidiéndole a Jesús que le ayudara. Pedro pronunció la oración más breve de la Biblia: Señor, sálvame. Si hubiera pronunciado una de esas largas oraciones que a veces se oyen, habría terminado sumergido algunos metros bajo en el agua antes de llegar a expresar su pedido: sálvame. Una palabra que pocas veces es utilizada de corazón por el hombre. Quiere vida en abundancia, pero es incapaz de aceptar la salvación que da Jesús por el compromiso que se requiere. Para Pedro, este es un momento tanto de debilidad como de fortaleza. Duda, pero quiere creer. Teme, pero sale de una buena barca a enfrentar la tormenta. Comienza a caminar, pero se distrae por los fieros vientos. Cuando comienza a hundirse, grita: Señor, sálvame. Y con ello expresa su fe incluso a pesar de su miedo. Es en parte una historia que tiende un puente entre la desesperación de los temorosos discípulos y la fe de los discípulos que adoraban. En su contexto más amplio es la historia de cada cristiano. La nuestra también. Tú y yo estamos en un mundo en el que vemos olas arrolladoras cuando nos balanceamos entre la duda y la fe, algunas veces viendo la tormenta y otras veces viendo a Jesús. Esta historia nos enseña la importancia de considerar bien todo lo que vamos a hacer, ya que Dios no espera que seamos impulsivos para hacer las cosas, sino las consideremos bien y seamos sabios para actuar. Por otro lado, también se nos pide ser personas de fe, y generalmente la fe mira las cosas que no son como si lo fueran. Pedro comenzó a ver las olas y el fuerte viento, y entonces comenzó a hundirse. De igual forma nosotros debemos ser cuidadosos para no enfocarnos más allá en los problemas y lo difícil de la situación, porque entonces nos hundiremos, sabiendo que la duda será siempre el obstáculo que hace que Dios no actúe como Él sabe hacerlo en el hombre. Esta crisis no es el final de la fe cristiana, es la purificación que necesitamos para liberarnos de intereses mundanos, triunfalismos, de esos triunfalismos engañosos y deformaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo del tiempo. Él está actuando en esta crisis. Él nos está conduciendo hacia una iglesia casera, una familia fortificada. Reavivemos nuestra confianza en Jesús. No tengamos miedo, no es fácil. También nosotros podemos vacilar y hundirnos como Pedro. Pero lo mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su mano y nos salva mientras nos dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué dudáis tanto? ¿Por qué no estamos aprendiendo apenas nada nuevo de la crisis? ¿Por qué seguimos buscando falsas seguridades para sobrevivir dentro de nuestra comunidad, sin aprender a caminar con fe renovada hacia Jesús en el interior mismo de la sociedad de nuestros días? Al leer la multiplicación del pan y su travesía por el mar, bastaría para estremecernos en que nada nos va a faltar, en que nada nos puede hacer temer,
en que nada nos puede hacer dudar. Falta mucho que aprender de Jesús e irnos abandonando a Él para caminar por esa absurda travesía que es la vida, pero al final Él está y en momentos de caída su mano firme para levantarnos. En pocas palabras, no hay nada más grande que Él, pues es el Hijo de Dios. La fe está en juego. En este texto y se menciona firmemente, hombre de poca fe. Por falta de fe no llega la bendición que Dios da en plenitud. Por falta de fe no se logran objetivos en la iglesia y en el creyente. Por falta de fe el hombre no vive bajo la dirección del Espíritu Santo. Por falta de fe muy pocos toman la salvación. ¿Qué diferencia hace Jesús? ¿Que Jesús camine o no sobre las aguas? Depende. Si se lo toma literalmente, Jesús no sería muy diferente a muchos milagreros y personajes semejantes de su época. Nos entretienen, pero no nos salvan. Pero las aguas sobre los que camina Jesús no solo las del mar de Galilea, sino las aguas de nuestras propias dudas que amenazan con engullirnos. Jesús nos salva, no de las tormentas externas, sino del abismo que se abre dentro de nosotros. Por ello, Jesús reprende a Pedro no por su incapacidad para desafiar los elementos y la fuerza de gravedad, sino por su falta de confianza, por su duda en la persona de Jesús. Si la confianza es lo que indica dónde está puesto nuestro corazón, entonces el corazón de Pedro estaba en otro lado, más preocupado por el show que acontecía a su alrededor que en la promesa de las palabras de Jesús. Ánimo, soy yo, no teman. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor Padre Santo, nos estás dando palabras de aliento. Una y otra vez, Señor, nos estás demostrando que Jesús está a una oración de nosotros. Una y otra vez nos está exhortando para dejar trabajar al Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, porque muchas veces, Señor, estamos en las olas tormentosas de esta vida, Señor, y esperamos a hundirnos para mirar hacia adentro, Señor, pero tú nos pides, Señor, que tengamos fe, que tengamos fuerza y sobre todo, Señor Padre misericordioso, que no quitemos los ojos de ti ni de tu Hijo, que dejemos actuar al Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, porque sabemos, Señor, que eres tú, Señor, el que estás actuando en nuestras vidas, Señor. Eres tú, Señor, el que estás ahí con tu bendición, Señor, Cristo con su amor y el Espíritu Santo con su guía. Gracias, Padre bueno. Hoy te pedimos, Señor, que sea un día lleno de bendición, Señor, y que podamos reevaluar, Señor Padre Santo, que a pesar de ser y creernos especialistas, Señor, en el mar de la tormenta, siempre necesitamos tu mano. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en Mí. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.